Buenas tardes, estimada audiencia de esta charla Steel Shops, de este ciclo de charlas Steel Shops. Las charlas Steel Shops, como ustedes saben, son abiertas a la comunidad en general, a todo el público, y en las charlas se abarcan distintas temáticas y distintos temas, y los speakers son muy variados. Ahora después, en unos minutitos, voy a presentar al gran speaker que tenemos hoy en esta charla. Pero bueno, agradecerles a todas y a todos por participar, por sumarse, por difundir y por seguirnos, muchos en la comunidad Steel Shops también. Como saben, Steel Shops es una plataforma más un movimiento que promueve la empleabilidad de las personas de más de 45 años en el mercado laboral. Básicamente lo que hacemos nosotros es promover la empleabilidad de estas personas a través de invitarlos a ser parte de esta plataforma donde damos tres grandes verticales, digamos, de valor, que son el placing, las oportunidades laborales para aquellas personas que quieren conseguir un nuevo desafío laboral, el proceso de upskilling, donde trabajamos habilidades blandas y enseñamos a través de un método innovador a conectar con nuevos desafíos laborales y a mostrarse y hacerse visibles para el mercado laboral. Y también en nuestra plataforma van a poder encontrar coaching laboral. Ahí no sé si Tito o Flor, alguno que ponga steelshops.com en el chat, así les queda también, para que después el que quiera puede poner en la página, hacer clic ahí y les queda la página para que la puedan chusmear luego y recomienden o se acerquen todos aquellos que estén buscando justamente un nuevo desafío laboral. Nuestro ecosistema, el ecosistema Steel Shops, está conformado por personas de más de 45 años que buscamos nuevas oportunidades laborales. Está conformado también por empresas que acercan oportunidades laborales para el talento senior, que quieren buscar, bucear en nuestra base de datos y encontrarlos ahí adentro y decir, quiero este talento para mi empresa, para mi compañía, para esta posición. También hay un montón de partners que dan capacitaciones, charlas, coaches laborales, que facilitan workshops, cursos y un montón de dinámicas que hacen que día a día vayamos creciendo, empoderándonos y estando siempre más cerca en continuo movimiento para conseguir nuestro desafío laboral. Bueno, me parece que hay muchas instancias y muchos momentos que disfrutamos de Steel Shops, ¿no? Todos los que estamos en el equipo Steel Shops. Mi nombre es Pablo Massa, yo soy uno de los fundadores de Steel Shops, pero hoy hay un equipazo trabajando para que las personas conecten con estos desafíos laborales. Y digo que tenemos muchos momentos de satisfacción porque todos los meses, cada vez que una persona consigue este nuevo desafío laboral, celebramos, festejamos, ponemos musculito, puño, cohetes a la luna, hacemos mucha celebración de esos hitos que para nosotros son... Ese es nuestro objetivo, ¿no? Conectar con ese nuevo desafío, que las personas que se acercan vayan consiguiendo ese trabajo, y eso sucede por suerte, y por suerte no, por la preparación y todo lo que le metemos ustedes y nosotros a conseguir ese desafío, sucede todos los meses y varias veces al mes, y sigue creciendo. Pero hay otros momentos, por lo menos para mí, de gran satisfacción en el mundo Steel Shops. Y esos momentos... uno de esos momentos son las charlas Steel Shops, porque saben que en las charlas Steel Shops yo aprendo. O sea, es un momento donde me dedico a escuchar, o en este caso también a preguntar e interactuar con una persona y aprendo. Y qué mejor, y está buenísimo, aprender de alguien con quien te tocó también compartir en algún momento trabajar juntos y tener desafíos laborales muy divertidos, muy desafiantes también. Y qué bueno también aprender de alguien y poder interactuar y transmitir ese conocimiento de alguien a quien admirás también, ¿no? Está buenísimo cuando vos decís, che, ¿cómo sabe este pibe de tecnología? ¿Cuánto que sabe? ¿Cómo me gustan los tips que me tira, las recomendaciones? ¿Cómo me gusta escucharlo? Es genial cuando empieza a pasar eso en estos momentos de charlas Steel Shops. Y bueno, ni hablar además cuando encima esa persona estudió licenciatura en computación científica, algo así, una carrera de estas de sistemas y de tecnología, y esa persona encima tiene más de 25 años en el mundo de la tecnología, trabajando, impactando en organizaciones y manejando equipos tecnológicos de profesionales de alto nivel. Qué bueno, además, cuando esa persona hoy es un Head of Customer Success en una empresa que brinda servicios para Estados Unidos.
qué bueno que esa persona se haya brindado para estar hoy acá. Alguien que además dicen que juega muy bien al tenis. No me tocó nunca desafiarme en ese aspecto con él, pero dicen que juega muy bien. Y después es esas personas que tienen ese humor entre ácido e irónico que te hace muy divertida cualquier conversación y te va llevando e iluminando mientras te enseña. Porque lo que tiene Ariel Pinkney, nuestro invitado de hoy, nuestro speaker de hoy, lo que tiene es eso. Él te explica un desarrollo, una aplicación, un roadmap de producto de una manera didáctica, fácil, sencilla y lo entendés. Así que hoy lo vamos a tener a Ariel acá para que recorramos juntos varias preguntas para que nos ilumine, nos enseñe, nos comparta cómo trabajar desde Argentina para el exterior y que Ezeiza no sea la única salida. Así que gracias, Ari. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Te saludo y ahora enseguida te voy a ir haciendo algunas preguntas. Bueno, buenas tardes, Pablo. Cuando ibas haciendo la presentación pensé que iba a hablar alguien más, pero bueno, evidentemente soy yo finalmente. Buenas tardes a todos. Un poco lo que dice Pablo en chiste es verdad. Me refiero a la que hemos trabajado juntos, que hemos tenido muchos desafíos, que uno siempre aprende escuchando. Eso es lo que me interesa a mí siempre. Lo que yo digo siempre es sentarse en la mesa de uno que es el que menos sabe, porque uno está en continuo aprendizaje. Soy un Steve Jobs, tengo 52 años, cambié de trabajo hace poco también. Así que uno está siempre buscando y siempre tratando de mejorarse y nunca es tarde para aprender y nunca hay un momento que uno cree que sabe todo. También eso es importante. Así que hay que siempre estar reinventándose. Bien. Esa es Gracias, un poco Ari. mi presentación, Pablo. Bien, gracias, Ari, nuevamente. Apreciamos Y muchísimo la todo el equipo admiración de es Steve mutua, Jobs. obviamente, ¿eh? Yo también te lo digo ¿Cómo? siempre. La admiración es mutua. Bueno, gracias también y muchas gracias por prestar tu tiempo y tu conocimiento para toda esta comunidad Steve Jobs. Hay casi 50 personas conectadas, así que y van a seguir sumándose. Ari, a ver, primera pregunta, ¿no? Un poco, Mm, estaría bueno, te voy a hacer dos preguntas en una y empezar a desarrollar, pero estaría vale. bueno que nos expliques un poco qué es trabajar para el exterior, ¿no? ¿Qué se entiende a veces o qué entendemos o qué entendés vos por trabajar para el exterior? Y enseguida también que nos cuentes cómo fue que te diste cuenta que vos querías trabajar para el exterior, ¿no? Entonces me Sí. parece que está buena esto de que todos entendamos de qué estamos hablando cuando hablamos de trabajar para afuera. Bueno, es una buena pregunta, Pablo, porque en realidad hay una cosa que es trabajar para afuera, que lo podemos hacer de varias maneras. O sea, muchos de los que estamos acá creo que tenemos más de 50 años, hemos trabajado en corporaciones, hemos trabajado en lugares que uno trabaja para afuera estando acá, en multinacionales, por ejemplo, mi experiencia en Unilever o en Aeon, que yo he trabajado para equipos, empresas argentinas que eran subsidiarias o eran compañías internacionales, donde uno presta servicios para afuera, ¿no? Que presta servicios para Latinoamérica, para América, para cualquier lado del mundo o incluso globalmente. Eso es una manera de trabajar para afuera, pero creo que no es la manera que está interesando acá. Porque esa es una manera que uno está apañado, uno realmente está siempre bajo el control de empresas latinoamericanas o argentinas en todo caso, y no es la misma experiencia que trabajar para afuera. Trabajar para afuera, lo que yo entiendo es lo que un poco sucedió después de la pandemia, que todos empezaron a ver como que el mundo no es más una región, el mundo puede trabajar de cualquier lado, o sea, todas las personas trabajan de cualquier lado, y empezaron a ofrecerse trabajos directamente en forma remota para trabajar para Estados Unidos, para Europa, para un montón de lugares. Y ese es el concepto que yo entiendo de trabajar para afuera. Trabajar para afuera también, un poco en chiste, es cobrar afuera también, es importante. O sea, uno trabaja como si fuera un empleado en otro país, cobrando moneda dura, creo que es lo más interesante que tiene alguien que esté trabajando para afuera. Cobrar en moneda dura significa estar un poco por, desgraciadamente, todos los bienes económicos que tiene nuestro país, estar de alguna manera cobrando siempre un ingreso mensual estable y también, bueno, teniendo una relación laboral directamente con la compañía en la que uno trabaja o a través de una consultora, como es en muchos casos, porque no siempre es directamente con la compañía, pero no es lo mismo que trabajar en una corporación acá, que trabajas, por ejemplo, no sé, en Accenture, en Unilever, en una cualquier corporación brindando servicios para afuera, porque ya tu relación laboral está directamente hacia un cliente y estás trabajando, como yo siempre digo, no en la primera liga, pero estás trabajando en otra liga totalmente distinta, que es una liga que puede ser Estados Unidos, Europa, Australia. Hay mucho trabajo remoto hoy en día, por suerte, y yo creo que está cambiando un poco el paradigma del trabajo en todo sentido, pero me parece que eso es trabajar para afuera.
Y cuando uno se da cuenta, o cuando en mi caso uno se da cuenta que puede estar trabajando para afuera, bueno, cuando hay oportunidades, exceden lo que las oportunidades o la oferta que tenemos en nuestro país o países limítrofes, y que ve uno la posibilidad que no es tan complicado, obviamente no es tan fácil tampoco, pero hay determinados trabajos que después de la pandemia tuvo muchísimo que ver para mí en todo esto. Se empezó a ver como más normal brindar servicios o trabajar para una empresa que esté radicada afuera y directamente la relación laboral hacerla con esa empresa. Creo que es un poco lo que nos pasó a todos los que estamos trabajando para afuera o de alguna manera queremos encontrar nuestro camino por afuera. Y el momento creo que fue después de la pandemia, donde hubo mucho cambio, si bien en lo que es el rubro de tecnología, que es el rubro que yo manejo, eh, el trabajo para afuera fue algo que era más natural que desde antes de la pandemia. Vos sabés que tecnología es siempre innovadora en lo que hace, no solamente en la innovación de la tecnología de la computación, sino es innovadora en la prestación de servicios o las ideas que tiene a veces. Entonces todo el rubro de tecnología podía trabajar por afuera antes, pero creo que después de la pandemia se expandió de tal manera y también pasó algo también en los países o en los países de primer nivel que también empezaron a comprar talento afuera, que antes no era algo habitual lo que hacían. Creo que eso es un poco lo que yo entiendo por qué es trabajar para afuera. Hay una diferencia. Bien, gracias Ari. Excelente para empezar a ponernos en contexto, en el marco de la charla y también para que los Steel Jovers anotemos, ¿no? Y entendamos qué es trabajar exactamente para afuera. Me quedó clarísimo a mí la diferencia entre estar... Y bueno, me quedó clarísima, a ver, esperen, la diferencia entre trabajar desde una empresa argentina para afuera a trabajar para afuera como si fuésemos un empleado afuera, ¿no? Cobrar afuera. Sobre todo me quedó la parte esa de cobrar en moneda dura. ¿Cuánto crees que influyó tu experiencia previa, entendiendo antes de poder conectar con lo que llamamos entonces esto de trabajar para afuera? ¿Cuánto influyó tu experiencia previa, lo que hiciste como empleado en otras empresas antes de poder trabajar desde acá para el exterior? ¿Influyó mucho? ¿No tanto? ¿No importa tanto la experiencia previa? Si es en empresa más grande, más chica, si es desarrollando o liderando. O sea, contame un poco cómo fue tu caso, ¿no? Mira, mi caso particular, a ver, como yo te dije antes, yo trabajé en multinacionales donde uno trabajaba para afuera, digamos, directamente desde acá, apañado obviamente por la empresa acá, pero empezó a tener contactos con empleados, gerentes de cualquier parte del mundo, ¿entendés? Y uno empieza a ver cómo las dinámicas, la cultura, cómo es un poco el trabajo, un poco diferente, un poco igual, y te empezás a dar cuenta que no es tan complicado. O sea, que uno a veces tiene ciertos tabúes, estereotipos, en lo que es trabajar para una multinacional o trabajar por una empresa para afuera. Y creo que eso es lo que ayuda a haber tenido la experiencia, por lo menos en mi caso, de haber conocido diferentes ámbitos, diferentes culturas de trabajo. Y uno te va dando cuenta, Pablo, que no es tan complicado. Obviamente, como dije antes, no es tampoco simple, pero empezás a tener más confianza en vos mismo. Hoy lo que nos pasa a todos y sobre todo a los jóvenes, es lo que se llama el síndrome del impostor, que una vez tiene la no visibilidad o la no confianza en cada uno, como para saber que podés afrontar una situación de trabajar para otro país o trabajar en diferente cultura. Cualquier cambio siempre es difícil, cambiar de trabajo es difícil. Me refiero no solo al hecho de cambiar de laburo, sino de tener que conocer compañeros nuevos, tener que conocer la dinámica del trabajo nuevo, tener que diferenciar lo que es urgente, lo que es importante. Eso nos pasa a todos los que cambiamos de trabajo en cualquier lado del mundo. Imagínate sumándole eso a tener que entrar en una cultura de trabajo con los compañeros que tienen otra cultura de trabajo. Pero bueno, en mi caso, la experiencia de haber hecho ese camino dentro de una estructura que me apañaba un poco, como decía antes, de trabajar en una multinacional, hace un poco más fácil y hace que uno se anime desde otra posición a pegar el salto, que creo que es un salto más de confianza en uno mismo. Obviamente hay una cuestión técnica y de habilidades que uno tiene que tener, pero es una cuestión de confianza en uno mismo y creo que hoy la situación lo permite, ¿no? Después de la pandemia es como que es algo que está aceptado y es algo que se puede hacer. Bien, ahí Ari nombramos ya 2 o 3 veces la pandemia, ¿no? Sí. En realidad, ¿qué cosas vos ves que efectivamente en la práctica cambió la pandemia, sobre todo en el área de IT y en estos trabajos que vos venías
acostumbrado de alguna manera a trabajar en forma remoto antes de la pandemia también, o trabajar en otros países o para afuera desde una empresa local, pero trabajar para afuera. ¿Qué es lo que realmente cambió? ¿Qué es lo que notás vos que decís, che, para, esto sí, antes era así y ahora es de esta manera y abrió nuevas oportunidades? ¿Qué es en la práctica, ¿no? ¿Qué sucedió? Mira, como yo te dije antes, en tecnología hace punta de lanza muchas cosas. O sea, muchas de las cosas que nosotros vemos después caer en las demás áreas, primero tecnología avanzó por una cuestión de requerimiento, por una cuestión de velocidad. Por ejemplo, Estados Unidos tiene el 60% de la demanda de tecnología del mundo, de desarrolladores, de técnicos, y siempre estaba insatisfecha, ¿no? Entonces, como te dije antes, siempre tecnología fue punta de lanza. Ya desde antes empezó a trabajar remotamente, mediante consultoras, mediante staff augmentation, hay un montón de maneras de trabajar. Rara vez lo que hacía Estados Unidos era contratar directamente personal de acá porque era muy difícil manejarlo, tenía que tener subsidiarias. Y lo que pasó en la pandemia fue que explotó todo. Obviamente, desgraciadamente, ya vimos cómo explotó todo. La gente tuvo que trabajar en sus casas remotamente, entonces como que se aceptó que el trabajo se puede hacer remotamente. Mucho trabajo se puede hacer remotamente. En tecnología eso ya sabía, pero es como que hubo un plano, dijo, chao, el trabajo se hace remotamente, duró un año y medio, en muchos países, ¿no? En otros menos, otros más, pero mucha gente no terminó volviendo al trabajo. Y entonces para lo que son las empresas que tienen esa demanda de tecnología, que yo te decía, por ejemplo, Estados Unidos, empezó a ver que lo mismo era una persona, no sé, si la empresa estaba en New York, era una persona que estaba en California, o una persona que estaba en China, o en India, o en Argentina, o en Latinoamérica, era lo mismo. Mientras tuviera el conocimiento necesario y tuviera la capacidad para hacer el trabajo, le daba lo mismo. Y como en tecnología ya había metodologías de trabajo para medir el trabajo remoto, porque también lo que pasa con el trabajo remoto, que mucho del management actual intentan volver para atrás o necesitan la presencialidad, es que hay muchas cosas que también se pierden en el trabajo remoto. Las generaciones nuevas, los chicos de 20, 25, 30 años, que ya vivieron un poco todo esto, como que lo ven más natural, como que hoy en día, bueno, el paradigma de trabajo cambió totalmente, pero lo que hizo la pandemia es que nos puso a todos al mismo nivel. Cuando la pandemia termina, mucho de lo que ya había en ese nivel queda y se empieza las empresas empiezan a dar cuenta que el talento está desparramado por todos lados. Y al haber una demanda una demanda alta y una oferta baja en los países, empiezan a buscar en otros países. India es uno de los principales proveedores de tecnología de Estados Unidos, pero ¿qué pasa con India? Está el tema del uso horario, del time zone que tienen es muy diferente, entonces la parte de India la usan un poco más, Estados Unidos me refiero, para lo que es todo el horario del 7x24, el otro shift horario que ellos tienen. Y Latinoamérica se ha convertido hoy en día en un pool de talento muy accesible, muy demandado también por Estados Unidos, porque trabajamos casi el mismo timeshare, el mismo time zone, perdón, y eso es algo que nos dio una ventaja. Entonces, para resumir la pregunta tuya, Pablo, la pandemia lo que hizo es acelerar algo que se veía venir, que estaba por suceder, pero también lo trajo en todos los demás departamentos, porque todo, no solamente tecnología, sino departamento de recursos humanos, departamento de marketing, cualquier departamento, contables, finanzas, empezaron a trabajar de la misma manera y se abrió posibilidades no solamente para la gente de tecnología en trabajo remoto, sino para todas las personas, para todos los rubros. Bien. Hay, Un poco hay mucho dato, mucha cosa para ir anotando. Me gustó que demanda el 60% de Estados Unidos de las necesidades y los recursos de tecnología del mundo. Bueno, me encantó. Y también lo de India y lo de la zona horaria, o sea, donde a veces, cómo ir buscando dónde están las oportunidades, ¿no? En detalles como estos, que por ahí, por lo menos yo no los tenía muy en el radar. Ari, ahí dijiste algo que naturalizó la pandemia y el uso del trabajo remoto y un montón de cuestiones. Así que lo que entiendo que naturalizó también es a veces bancarnos alguna falla técnica o algún tema en el audio. Ahí alguna persona puso que no se escuchaba del todo bien por momentos. A mí también me pasa. Te aviso por las dudas que no sé si es algo de tu conexión o el micrófono o algo de eso, si se puede mejorar y si no, obviamente es parte de lo que la pandemia naturalizó, ¿no? No sé si son mis auriculares, pero puedo poner, déjame que cambie la configuración para que aparezca, para que use el micrófono en la computadora. Dame un segundo. Quizás sea eso, no lo sé.
Bueno, vamos a probar por las dudas, pero esto es la tecnología y trabajar remotamente, ¿no? ¿Ya mejor? Ahí yo te escucho muy bien. Me parece que sí, ¿no? A ver, habla. Hola, hola. ¿Te escucha bien ahí? Sí, me parece que se escucha Bueno. mejor. Me Sí, parece. ahora está mejor. Había un eco. Ya está. Bueno, Gracias. solucionado. Genial. Bueno, Perdón ahí por no haberme dado cuenta antes. aclaro algo. Bueno, usé esto de naturalizar lo remoto, ¿no? Para mejorar el audio. Ahí Roma tiene la mano levantada. Aclaro a todos en general que los últimos 10 minutos de la charla es para hacerle preguntas a Ariel, ¿no? Pero no sé, Roma, si querías aportar algo o comentar. Bueno, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. No era para hacer una pregunta que puedo esperar perfectamente hasta el final, pero si no la tiro ahora. ¿Esperamos al final? Esperemos al final. Te damos la prioridad cuando abrimos las preguntas. Dale. Bueno, no hay drama, gracias. Gracias, Roma. Ari, un poco qué plataformas, qué herramientas, son esas cosas que deberíamos saber, conocer, por lo menos haber escuchado, o realmente que vos digas, esto lo tenés que haber manejado sí o sí para trabajar remoto y para el exterior. ¿Cuáles son esos consejos que vos nos puedes dar en términos de herramientas, plataformas, desarrollos, tecnologías, etcétera? Bueno, voy a hablar del rubro tecnología, obviamente, pero creo que hoy en día todos las están usando. Pero bueno, si alguno tiene alguna duda o me lo pregunta después, o después si quieren les ponemos cuáles son las herramientas a seguimos bien. El gran desafío que hay en el trabajo remoto es la organización. No es lo mismo tener una persona sentada 8 horas, que es el viejo paradigma de trabajo para mí, que uno lo puede controlar, que puede preguntarle, que se levanta, te pregunta a tu jefe, que tiene todas las personas trabajando ahí en conjunto, que una persona solo en su casa trabajando y capaz que no teniendo ni idea de lo que tiene que hacer. En el rubro tecnología lo que avanzamos nosotros hace mucho es el trabajo por objetivos, que es lo que ahora hoy en día se está utilizando más que nada. Uno trabaja por objetivos y es lo que ordena el trabajo diario. O sea, ya el jefe no está diciéndole cada rato lo que tiene que hacer, en determinados trabajos sí, pero si no se trabaja por objetivo. Entonces las herramientas que se utilizan hoy en día o son trabajos para poder establecer prioridades en las tareas, para poder también tener canales de comunicación constantes, porque por más que estemos trabajando cada uno en su casa, los canales de comunicación son importantísimos para saber qué está haciendo uno, para poder comunicarse con sus colegas. No olvidemos que somos seres también sociales, que necesitamos también esa charla o ante cualquier duda, saber qué es lo que tenemos que hacer. Y bueno, y después hay metodología de trabajo. Por ejemplo, una herramienta que seguramente habrán escuchado muchos, que es una herramienta de colaboración que se llama Slack, o Discord, o Teams, Microsoft Teams, que es de Microsoft. Antes, por ejemplo, la comunicación se usaban por Messenger, hoy en día se usa por Google Chat, por un montón de cosas, pero hay herramientas que son como canales de comunicación. Por ejemplo, en Slack es una herramienta colaborativa, en donde, por ejemplo, hay un canal de comunicación que puede ser, no sé, llamado marketing. Entonces, todos los que están conectados con ese canal de comunicación, cualquiera que hable va a recibir la notificación y va a poder hablar. ¿Para qué sirve esto? Por ejemplo, si uno tiene una organización donde, por ejemplo, no sé, es determinados clientes, abren un canal con ese cliente, pueden compartir la comunicación y uno puede estar siempre informado de lo que se va hablando ahí, por más que no tenga intervención directa o por más que no tenga que hacer algo directamente, pero es súper importante porque uno está dentro del loop de trabajo de cada uno. O sea, es como si nosotros estuviéramos en una misma oficina y escuchamos en una reunión que alguien habla con alguien. O sea, sin gestar el tema de la reunión, uno está continuamente enterado de lo que sucede en los canales que está suscriptos o lo que su jefe lo hizo suscribir como para que esté al tanto. Bueno, obviamente las herramientas como las que estamos usando ahora, Meet, Zoom, cualquiera de ellas que son para reuniones presenciales, en vivo, digamos, y que esas son importantes, pero eso es cuando se genera una reunión, cuando antes se usaba la manera tradicional de ir a una sala y hablar. Bueno, hoy está esta manera de juntarse, pero por eso digo, no se abusa de estos canales, sino que esto se hace puntualmente como una reunión. Las reuniones son caras, yo siempre digo, porque vos estás juntando mucha gente, en este momento somos un montón de gente que está prestando su tiempo, pero en una empresa donde el costo laboral por hora de cada persona es caro, hacer una reunión es caro. Entonces las reuniones se utilizan únicamente cuando son necesarias. Para los que son las herramientas colaborativas como Slack, Discord, Team que mencioné antes, ahí puede estar uno continuamente en el loop de comunicación sin necesidad de gastar tiempo o estar comunicado. Y después lo que se usa también son los paneles de control o las cargas para
para saber las tareas que tiene cada uno. Hay metodologías, seguramente todo el mundo escuchó hablar de Scrum, de Agile, de metodología Agile o Waterfall, que son lo que se usaba antes, pero son metodologías de trabajo. O sea, yo cuando hoy en día alguien está remotamente, lo que hago es me junto con él y le digo, bueno, estas son las tareas que vos tenés que hacer. Después hay una daily que se llama, que uno va viendo los encargados, digamos, avísenme si estoy hablando muy rápido, perdón, No, los encargados muy bien. de controlar el flujo de lo que tiene que hacer todo el mundo. Entonces les preguntan en esas daily, que son metodologías, les preguntan, bueno, ¿tenés algún problema? ¿Cómo venís? ¿Hay algo que te pueda ayudar? Si no, son dailies y es todo muy práctico, son 5 o 10 minutos de reuniones que se hacen muy, muy rápidamente, pero para eso las herramientas que se utilizan son, por ejemplo, Jira, Trello, ServiceNow, que son herramientas de ticketing y de tareas. O sea, hoy en día cuando yo, por ejemplo, le tengo que dar una tarea a una persona, ya sea un desarrollador o lo que fuera, no se lo digo personalmente, sino le creo un ticket en alguna de estas plataformas, como por ejemplo Jira, en donde le especifico puntualmente lo que tiene que hacer, cuáles son todas las tareas que tiene que hacer. Si él tiene dudas, me las informa a través del ticket, y una vez que ese ticket está acordado de lo que tiene que hacer, él lo tiene que hacer y nosotros solo controlo el ticket que esté en el estado resuelto, doing o diferentes estados que puede pasar un ticket. Hay un montón de metodologías, hay un montón de maneras de hacerlos, pero básicamente es eso. Entonces, si yo tendría que recomendar herramientas para el tema de trabajo remoto, que estamos hablando de trabajo para el exterior, son herramientas de ticketing, como por ejemplo Jira, vamos de vuelta, Trello, ServiceNow, hay un montón más. Herramientas como estas para hacer videoconferencias, manejo de Zoom, manejo de Meet, Google Meet, y después las herramientas de colaboración, que son importantes, que son por ejemplo Slack, Discord y Team. Así, el mail se utiliza para casos puntuales donde se necesita formalizar algo, pero toda la dinámica de trabajo que es más generalista se utiliza a través de estas herramientas que mencioné antes. Muy bien. Bueno, ahí aprovecho para responderle a nuestro estimado Tito Siena del equipo Steel Jobs, ¿por qué la gente no lee los mails? Porque Tito se queja, la gente no lee los mails y claro, no los lee porque están en otra herramienta donde tienen que ir a buscar la información. Así que bueno, esto es un chascarrillo para los Steel Jobs. El mail, Pato, es algo muy formalizar. Cuando vos querés formalizar algo, que querés que tu jefe esté al tanto de lo que estás haciendo y que después no te diga, che, pero yo no te pedí esto, uno formaliza el mail. Pero toda la dinámica de trabajo generalmente se hace con todas las herramientas que te mencioné antes. Muy bien, qué grande. Venimos muy bien, ¿eh? Yo me estoy anotando mucho tip. Bueno, Pablo, vamos a tener que implementar estas herramientas dentro de los workshops. Sí, totalmente. Muchas de las cosas que habló Ariel, digo, ¿y cómo se hace? Bueno, ahí ya Ariel después nos va a pasarle el presupuesto y sus honorarios para ayudarnos a implementarlo internamente. Ya le vamos a pegar un descuento. Bueno. Todas las herramientas que yo mencioné generalmente tienen el modelo freemium. Son gratuitas hasta que uno tiene una capacidad muy, muy grande. Entonces eso también está bueno. Cualquier emprendimiento, cualquier emprendedor las puede utilizar en un modelo gratis hasta que toma dimensión. Pero si no, están todas habilitadas. Eso es bueno. Muy bien, genial. Ari, y por el lado de las habilidades más blandas, ¿qué es lo que debería tener una persona como habilidad blanda para lograr conectar con su empleo en el exterior? Muy buena pregunta, Pablo. Mira, bueno, yo entrevisto gente todos los días y también otra cosa que hacemos es ayudamos a prepararlas para que le vaya bien la entrevista. Y generalmente la parte técnica, no digo que la descartamos, pero es algo que ya damos por sentado. La persona que se presenta para un trabajo, una posición de algo que es técnicamente, el requerimiento técnico lo damos por sentado, porque trabajamos más sobre la parte de habilidad blanda, que creo que es a veces lo que ayuda a definir si se consigue el trabajo o no. ¿Por qué? Vos imaginate que vos tenés una entrevista, antes de la entrevista vos tenías una persona, más allá del psicotécnico, de todo lo que tenemos en Argentina o en cualquier lado del mundo, cuando la entrevista es personal, lo haces venir al candidato, le haces preguntas, lo ves personalmente, tenés todo el tiempo del mundo. Bueno, las entrevistas con el exterior, con clientes ya directamente del exterior, tienen aparte de la parte cultural el sesgo de que es una persona a través de una pantalla, y a veces cuesta mucho lograr que
la conexión o lograr esa percepción de que es la persona que está buscando. Entonces las habilidades blandas para mí es tan importante como las habilidades duras. Yo siempre digo que una persona, un técnico que sabe muchísimo para la aplicación para la cual está, la posición para la cual está aplicando y falla en la entrevista, es alguien que no se preparó bien. Y a veces tenemos personas que no tienen la calificación técnica tan importante como esa, pero en la entrevista no falla y le va mucho mejor. Porque en definitiva, todo lo que es técnico se puede aprender, terminar aprendiendo. Las empresas generalmente ayudan a que una empresa, porque cada empresa es un mundo diferente, entonces tiene que haber como un ramp-up, un periodo donde tiene que aprender lo técnico también, pero lo importante es la habilidad blanda. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿cuáles son las habilidades blandas que yo focalizaría? Primero, en la entrevista tiene que mostrarse, es la primera impresión que tiene de la persona, entonces tenés que mostrarte seguro y también tenés que mostrarte hablador, o sea, tenés que mostrarte vendedor. ¿Por qué? Porque es una entrevista, yo siempre digo que no es un test, es una conversación entre dos personas, entonces lo importante es que también al otro le llegue quién sos vos o quién es el entrevistado, quién es el candidato. Yo te digo que muchas entrevistas, las cuales veo todos los días con americanos puntualmente, hay muchas preguntas de ambiente. ¿Qué te gusta hacer? Porque ahí uno empieza a conocer a la persona. O sea, la parte técnica es como que es importante, pero también les gusta alguien que sea un team player, que juegue en equipo, que hacen preguntas también para identificar a esa persona que le gusta hacer. Es importante el manejo de los tiempos, las habilidades blandas, es importante tener un buen manejo de la entrevista, saber hasta qué punto responder, saber brindar un poco más de contexto en la respuesta. Pero el hito para mí es eso, es poder transmitir quién es uno a través de una pantalla en una entrevista inicial, que son generalmente de media hora o una hora, a la otra persona que tiene una cultura totalmente diferente a la nuestra, que desgraciadamente por años nosotros en Latinoamérica no estamos bien vistos, no a nivel técnico, sino a nivel que, bueno, imagínate, Estados Unidos ha tenido desgraciadamente muchas malas noticias de emprendedores, no digo ahora, pero de nuestro país o de Latinoamérica, nos tiendan a veces un poco de chanta, entonces tenemos que lograr esa confianza. Yo creo que lo que plasmó la pandemia fue eso también, como se vieron obligados muchos a tener entrevistas a través de aplicaciones, de videoconferencias, y abrir un poco el juego para el resto de Latinoamérica, y creo que encontraron mucho talento, muy bueno, pero a veces siempre les queda esa duda. Entonces, si me preguntas a mí, Pablo, eso es fundamental. Mostrarse seguro, tener responsabilidad, poder explicarlo bien. Otro tema importante que ya no es de habilidades, pero recordemos que nosotros, por definición, los argentinos, yo hablo de argentinos, pero también en Latinoamérica somos muy generalistas, o sea, sabemos de todo y ellos buscan mucho especialista, entonces también es no derivar mucho la conversación para yo hago de todo, porque eso tampoco gusta, es ser bien conciso en las respuestas, es poder dar respuestas con experiencia, sabiendo lo que uno hace. Creo que las habilidades blandas radican en eso, en el poder comunicarse. Obviamente, si la posición es para Estados Unidos, el inglés no es una habilidad blanda, es una habilidad dura, es imprescindible, pero a veces no solo es suficiente el inglés y la capacidad técnica, sino saber venderse uno mismo y poder demostrar que es la persona que están buscando de ellos. Muy bien, ahí tocaste algo que yo siempre me lo pregunto. Está claro que si vas a trabajar 24/7 para Estados Unidos, para empresas americanas, el inglés es un must seguro. Pero ¿qué hay de otras posiciones en Latinoamérica a veces que requieren, desde la postulación, la búsqueda, piden inglés? En tu experiencia, ¿cuántas veces sucede que se pide inglés como algo excluyente muchas veces para el rol y después en la práctica, si el candidato hablaba más o menos bien, se lograba hacer entender y podía leer, termina pudiendo trabajar, digamos? ¿Eso sucede o no sucede o el inglés realmente es fundamental? Sucede, Pablo, sucede. Depende también cuál es el rol. Va a depender mucho de la posición a la cual esté aplicando. Hay posiciones, por ejemplo, voy a hacer una posición de desarrollo, en los cuales la comunicación pasa casi siempre por aplicaciones colaborativas, como por decía Slack, o sea, pasa mucho por lo escrito. Entonces, si al menos tiene un buen entendimiento, un inglés mínimo, en donde pueda tener una mínima conversación, en donde pueda explayarse un poquito, pero el inglés escrito es bueno, hoy en día tenés un montón de asistentes para que el inglés escrito sea bueno. Incluso no saben si, por ejemplo, el Meet tiene una opción donde te va traduciendo en tiempo real lo que te van explicando.
No sé si sabías eso, lo que estamos usando ahora, bueno. Bien. Pero a veces tenés que poder expresarte. Entonces a veces la expresión es una barrera, pero en determinadas posiciones. Mi recomendación es inglés a full. Después, una vez que uno empieza a trabajar para Estados Unidos, en el caso de Estados Unidos, ¿no? O para un país que use el inglés como medio de comunicación, te vas acostumbrando, vas aprendiendo a oír, y aparte otra cosa que es importante, los otros, del otro lado de la compañía o el hire manager o lo que fuera, también sabe que no es tu idioma original y tiene cierta paciencia y tiene cierta ponderación del esfuerzo que estás haciendo en tratar de comunicarte. Obviamente va a depender de un montón de cosas, eso es importante que la persona para la cual esté aplicando entienda, por ejemplo, es un rol que yo tengo cuando voy a entrevistar a alguien que pide un cliente nuestro, es entender también si esa posición requiere un alto nivel de inglés porque tiene que hablar muchísimo inglés o un inglés básico que se pueda defender y pueda ir aprendiendo. Así que, Bien. no sé si respondí a tu pregunta, Pablo, pero depende. Totalmente, pero está bueno porque me da, yo que soy fluido en inglés, supongamos, no bilingüe, me daría cierto coraje a por ahí quizás aplicar alguna búsqueda donde defina que no voy a hablar Sin todo el duda, tiempo en inglés, ¿no? Me sin parece que duda, está bueno. sin duda, sin duda. Hablamos y recién tocaste un poco el tema culturas, ¿no? Cultura de la organización. Entonces, se me ocurre también ver, ya está, pasé la entrevista. O sea, mi habilidad blanda la demostré, la técnica la pude demostrar y la dábamos por descontada, y avancé en la entrevista y empiezo a trabajar. ¿Cómo es el tema ahí del tema cultural? No solo de una, ya los que trabajamos en organizaciones sabemos que hay un tema, o sea, cuando empezás un nuevo trabajo, la adaptación a la cultura de la empresa, la organización, ya es todo un tema en general, ¿no? Entender los símbolos, los signos, las relaciones de poder, etc. Ahora, eso, agregale que tenés que entender un poco la cultura del país para el cual estás trabajando, ¿no? O sea, ¿cómo se lleva ese desafío en la práctica? A ver, yo te hablo un poco de Estados Unidos, que es la experiencia que estoy teniendo últimamente, y la que más puedo hablar, pero podemos generalizar un poquito más. Como decía, por ejemplo, antes, Estados Unidos es una tierra de especialistas. O sea, nosotros por definición somos generalistas, y repito esto porque es súper importante. A vos te pregunta Pablo, no sé, ¿sabes marketing? Sí. ¿Sabes hacer esto? Sí. ¿Sabes hacer otro? Sí. Y eso da una creencia que no sabes hacer nada para el americano, porque no saben, ellos enfocan algo, una especialidad, y le enfocan a morir, y van ahí y aprenden todo y son especialistas en eso, y la persona que sabe mucho cree que, bueno, termina no sabiendo nada, lo cual es un error. Entonces, la primera parte de la cultura que hay que romper es que hay que demostrarse muy específico en lo que ellos están buscando y también adentrarse. Si ellos piden que, por ejemplo, la posición para la cual estás aplicando es una posición de desarrollador de una determinada tecnología, bueno, concentrarse en esa tecnología y empezar a romper la barrera cultural de que uno es especialista en esa tecnología, por más que tenga muchas habilidades, que lo que termina haciendo eso es que seamos el talento argentino, latinoamericano, sea súper valorado, porque se dan cuenta que pueden profundizar también en varias cosas a la vez, pero ese choque cultural hay que darlo al principio, porque siempre van a estar mirando con un ojo no de desconfianza, pero como cualquier empresa, uno contrata a una persona, como hablábamos antes, contratas a una persona acá al lado tuyo que tiene tu misma cultura, que tiene todo exactamente lo mismo, y así todo tenés como 1 o 2 meses que le vas a dar una oportunidad de equivocarse, bueno, allá sucede más o menos lo mismo. Lo que hay que tener claro es la cultura del trabajo que ellos tienen, que es muy diferente a la nuestra. Uno de los temas principales que yo veo siempre, bueno, es trabajar para Estados Unidos, por ejemplo, ellos si bien tienen otra manera de trabajo, si bien los trabajos pueden ser por contrato, generalmente todas las personas que trabajan para Estados Unidos desde Latinoamérica trabajan por un modelo de contractor, o sea que trabajan cobrando como si acá llamáramos un freelance o un tributista, ponele, algo así. Pero tanto la contratación es simple, pero también el despido es simple. Allá, Estados Unidos, bueno, vimos en la pandemia, vimos en la recesión, no les tiembla el pulso en darte de baja en un mail y decirte a partir de mañana o a partir de 15 días no trabajas más. Esa cultura también la tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar. Es otra liga, o sea, tiene muchísimas ventajas, cobras en dólares, tenés acceso a las mejores tecnologías, está todo muy ordenado, pero también manejan el trabajo de otra manera, manejan el trabajo que se tienen que despedir
o tiene que decirte algo malo en la cara, te lo dicen sin ningún tipo de problema, sin inconveniente, y siempre te dan la oportunidad, o mayormente dan la oportunidad de revertir la situación. Pero es una cultura de trabajo muy distinta a la que estamos acostumbrados nosotros, que uno está siempre como cuidado por la empresa. No es difícil que te echen obviamente de esta empresa, pero es mucho más estable que en Estados Unidos. Ahora, si en Estados Unidos o cualquier otro país uno es bueno trabajando y demuestra serlo, también hay trabajo para rato, no es que descartan gente por descartar. Pero creo que esa es la primera parte de la cultura, no de la organización, como decías vos, sino de cómo trabajan ellos o de cómo trabajan en otro país, que uno tiene que empezar a adaptarse. Y después, bueno, los feriados no son los mismos, hay un montón de cosas diferentes, pero bueno. Bien, gracias, Ari. ¿Cómo ves el futuro del trabajo en general? ¿No? O sea, esto es opinión, ¿eh? ¿Cómo lo ves vos? El futuro del trabajo en general y cómo ves el trabajo remoto en particular, ¿no? Todo es opinión lo que he dicho hasta ahora, ¿eh? O sea, salvo un dato que tiré, no, por favor, que nadie crea que estoy diciendo la verdad porque no lo sé. Es todo Bueno. opinión y experiencia. Bueno, pero sonó convincente. Buenas opiniones. Bueno, a vos te convencí hace rato, así que por lo menos vos me escuchás. Bueno, ¿cómo es el trabajo remoto? Bueno, es un tema interesante porque lo suelo discutir mucho. Yo soy de la vieja generación, tengo 52 años. Para mí la presencialidad, yo soy un Steel Jobber. Para mí la presencialidad es mucho, porque somos seres que también necesitamos la dinámica de trabajar, de estar con gente, las famosas discusiones de la máquina de café. O sea, no sé, yo trabajo en el área de sistemas y capaz que me encuentro con alguien de legales tomando un café y podemos discutir algo que capaz que si estuviera solo en mi casa no hubiera llegado a esa discusión y nos alimentamos mutuamente de eso. ¿Qué pasa? Ahora todo el mundo quiere trabajar remoto, porque todo es mucho más fácil, obviamente que tiene un montón de ventajas y yo estoy a favor de lo que es el trabajo remoto, pero para ordenar ideas no tenemos que perder lo que importa la presencialidad, y no es que el trabajo remoto es beneficio y la presencialidad, perdón, es castigo, como mucha gente lo ve ahora. Y aparte otra cosa que es importante es, en la pandemia, como yo dije, nos puso todos en la misma balanza, todos trabajamos remotamente, y ahora todos piensan que pueden trabajar remotamente, pero no es así en muchas ocasiones. En muchas ocasiones tuvieron que trabajar forzadamente, no estaban las herramientas, no estaban las metodologías, y algunas profesiones no tienen esa capacidad o todavía no tienen la experiencia para trabajar remotamente 100%. Entonces tienen que hacerse o modificar procesos o modificar la forma de trabajar, o imagino yo, no sé, ya que hablamos de la parte de legales, no tienen mucha idea de las herramientas que yo acabo de mencionar. Entonces cuando vino la pandemia, los hicieron trabajar capaz que por teléfono, se comunicaban, tenían reuniones, meeting cada 2x3. Entonces hay como que ahora hay que volver a entrenar para que todos los trabajos puedan ser remotos y también puede haber un modelo de trabajo en donde la presencialidad no es un castigo, sino es algo que puede ser, que tenga un objetivo. Si vos me preguntás a mí cómo va a cambiar el paradigma de trabajo, no es más como era antes, como nosotros fuimos criados y como nuestros padres, capaz que estaban 30 años en una empresa. Hoy el trabajo es mucho más, uno trabaja para uno mismo, o sea, trabajás para vos y brindás servicio a una empresa, que hoy puede ser esta empresa, mañana puede ser esta empresa, pero también el crecimiento que se tiene que dar dentro de la empresa. No tiene que ser todos mercenarios trabajando por momentos, sino que tiene que haber como la parte de recursos humanos, un people care o un engagement con la empresa, porque eso también potencia y eso también ayuda al desarrollo profesional. Y si me preguntás a mí para redondear, yo lo que haría a futuro, espero verlo, es que no sea castigo, presencialidad, beneficio remoto, sino que haya mañana tenemos que ir a la oficina porque 3 horas, porque nos vamos a juntar todos y vamos a ver esto personalmente, vamos a compartir alguna experiencia, o vamos a juntarnos. Yo me acuerdo que una empresa lo hacía incluso antes de la pandemia, que no tenía lugares fijos de sus empleados. Entonces, por ejemplo, vos a la mañana te sentabas donde vos querías. Si vos tenías que ver a alguien con el área de marketing o área de legales, te sentabas al lado del tipo de legales y ese día lo usabas para eso. Bueno, eso es lo que deberíamos fomentar en la presencialidad. Y obviamente el trabajar remoto lo que implica es ahorrar un montón de tiempo. Hay que saber también trabajar remoto, no todo el mundo sabe trabajar remoto. Hay que saber trabajar remoto, hay que saber laburar por objetivos. Pero bueno, veo que el trabajo tradicional como lo teníamos antes no va a volver. Tampoco va a ser
hoy en día lo que es todo remoto, nadie quiere ir a la oficina, va a haber un mix de alguna manera que se va a resolver como todo, con el tiempo. Bien, gracias Ari. Y vamos a la última pregunta final y ya abrimos las preguntas al auditorio, así que como decían ahí en la plataforma, vayan pensando alguna pregunta para aprovecharlo a Ariel los últimos 10 minutos de charla. Ari, si tenés que darle un consejo, bien, a una persona que está empezando a mirar con ganas esto de poder trabajar desde Argentina para el exterior. En la comunidad Steel Shops tenemos muchas personas de más de 45 años, tanto de áreas de IT, de tecnología, como de otras áreas más generales, como abarcamos en Steel Shops, recursos humanos, marketing. Hay personas, inclusive, hay Steel Shoppers que han conectado con trabajos en contabilidad, en impuestos, en auditoría, con Estados Unidos, justamente. ¿Cuáles son los consejos? O sea, ¿qué le decís a las personas que quieren trabajar para afuera? Consejos que te salgan, recomendaciones. Mira, el primero que yo les daría es lo que siempre les digo, que es otra liga, pero es trabajo. O sea, no es muy diferente a lo que estamos acostumbrados nosotros. Para mí hay que animarse. Es un cambio grande si alguien viene trabajando los Steel Shoppers que estamos acá. Venís trabajando hace mucho tiempo en relación de dependencia, venís cuidado, es un cambio, a veces si es por necesidad uno también va con miedo, pero si es un cambio que tiene que hacer, lo piensa 400 veces. Yo creo que es hacia donde va el trabajo, así que lo primero que haría es decirles que tengan confianza, que vayan preparados, que tengan la confianza en que lo pueden hacer, que es fundamental, que no es algo que es imposible. Una cosa que es importante, Pablo, es, como yo dije al principio, muchas áreas eran tecnología pura, pero ahora yo estoy viendo también que se están abriendo oportunidades para otras áreas, para el Departamento de Recursos Humanos, porque es más de lo mismo. O sea, es una persona que está ayudando con su trabajo a una cultura un poco diferente, pero que trabaja de la misma manera. Lo que hizo esto es unirnos a todos. El trabajo es siempre el mismo, salvo cargas, bueno, en tema de impuestos, en contabilidad, que pueden haber algunas diferencias de leyes o de sanciones o de lo que fuera, pero generalmente es todo lo mismo. O sea, mi recomendación es animarse. Obviamente el que nunca lo hizo, que no se desanime si tiene 2 o 3 entrevistas malas. Hay veces que uno le va mal en la entrevista, pero le sirve para aprender cómo es una entrevista, pasar por procesos y no mucho más. Y después, obviamente, aplicar en las posiciones que uno cree que sirve técnicamente. De nada vale aplicar en algo que es muy complejo, pero esa será mi recomendación, que no es tan complicado. Bien, gracias Ari. Y bueno, ahora sí vamos a abrir un poquito al auditorio ahí para que pregunte. Vamos a darle la prioridad a Roma, que levantó la mano por allá bien adelante, y después pasamos con, bueno, a mí no me figura el nombre, pero tengo claro ahí alguien está levantando la mano. Ahora te pasamos el micrófono y después seguimos. A ver, Roma. Bueno, muchas gracias. Primero, gracias Ariel, excelente la charla, súper claro, aparte muy dinámico y muy ordenado tu presentación, así que te agradezco un montón. Y la verdad, Pablo, es que te adelantaste con la pregunta, porque yo justamente le iba a decir, te iba a preguntar, Ariel, ¿cuál era para vos la habilidad blanda que resulta indispensable? Y vos ahí planteaste esto de la organización. Yo me quedo pensando si de alguna manera está emparentada con lo que sería el autoliderazgo, porque, o sea, yo me preguntaba y me respondía, ¿tiene que ver con esto, con la capacidad de autoliderarnos? Sí, a ver, si me preguntás a mí, Roma, lo que yo te recomendaría es que vos tenés que prepararte para la entrevista de la mejor manera posible y ser conciso de la mejor manera posible, porque es lo que está buscando del otro lado de la persona. A ver, yo me pongo en el rol de una persona que está contratando a alguien desde afuera y lo que quiero escuchar es confianza, transmitir responsabilidad. No mentir, no decir cosas que uno no es, pero sí ser conciso a la hora de transmitir. La habilidad blanda es tener la capacidad de ir a una entrevista para tener una charla que sea fructífera para la otra persona. Creo que eso es. El autoliderazgo podés verlo de esa manera si querés, porque uno también sabe cuáles son los defectos, sabe cuáles son las virtudes, tener una buena presentación inicial de quién es uno, eso ayuda muchísimo. Y después, bueno, generalmente los procesos no son de una entrevista, pero la primera entrevista es la que define el resto del proceso. Después puede haber preguntas técnicas, pero esa primera impresión que tienen las personas cuando van a contratar a alguien
la habilidad blanda que más importa es la de ser conciso, la de ser claro, la de poder transmitir confianza. Eso es importantísimo y eso se practica, se aprende y se ejercita también. Bien, Gracias, excelente. Ari. Gracias, Ariel. Bueno, no sé, no veo el nombre, pero no importa. La que tiene levantada la mano puede preguntar. Después viene Marcelo, que lo veo por ahí, sí, levantada la mano. ¿Estás muteada? Ahí está. Muy bien. Perdón, buenas noches. No sé por qué salgo como desconocido. Mi nombre es Adela Laclau. Gracias. Buenas noches para todos. Gracias a ustedes dos, son re amables. Ariel, quería hacerte una pequeña pregunta. Yo no tengo ninguna experiencia con Estados Unidos, y me pasa un poco como lo que decía él, el inglés, ¿no? Que no sé si... la única experiencia que tuve fue en España, y particularmente en Cataluña. Entonces me revivió un poquito eso que dijiste, porque era hablar otro idioma, ¿no? Vivir de otra manera, y para mí igual fue reproductivo, porque era, inclusive con las entrevistas de trabajo, era si quedabas, ¿cierto? Y si no te querían, te daban una patada, o sea, directamente. Puede ser que Estados Unidos, por ahí los procesos de selección sean más cortos que acá, que a veces, se me ha pasado muchas veces. Estoy en proceso de selección, a veces son muy amables los reclutadores, te contestan y a veces nada, no sabes, eso es todo. Mirá, no, te cuento, no escuché tu nombre, perdóname. Adela, perdón. Adela, perdón. Gracias, Adela, por la pregunta. Por favor. Primero, los procesos de selección en Estados Unidos, generalmente, a ver, si me preguntás a mí por mi experiencia como son, primero te va a entrevistar lo que le llaman un screening inicial, el manager, o sea, la persona a la cual vas a estar reportando o a la cual le interesa, y capaz que lo acompaña de algún supervisor o alguien que es el que hace el trabajo técnico que vos tenés que hacer. Después, si esa entrevista la pasás, lo que viene después es, generalmente lo que hacen es, el equipo te conozca, te haga preguntas, porque va a poner una persona a trabajar que le gustó, va a ponerlo a trabajar con un equipo que ya tiene. Entonces ahí hace un poco que el equipo te conozca y hacen otra sesión que te van a hacer preguntas también para entender. Y puede ser que una tercera etapa de este proceso de entrevistas sea con el director del área, el VP o quien sea, como para validar finalmente, pero la más importante siempre es la primera. Y los que están previo a eso es el equipo de recruiting de la empresa, o puede ser de la empresa que está haciendo echar acá, o de la empresa consultora, que ahí intentan de perfilar o saber si son la persona adecuada para ese trabajo. No sé si me preguntaste esto o era lo de inglés. Lo de inglés es como dije yo, tenés que saber para Estados Unidos, pero bueno, hay un montón de opciones por fuera. Vos nombraste una, bueno, España, Cataluña, capaz que lo hacen en catalán, pero también he trabajado para España o para un montón de lugares que son de habla hispana, y los tips son lo mismo, pero el idioma no. El único tema ahí, trabajar para España, para Europa, es las diferencias horarias. A veces cuestan un poco más, pero bueno, eso también depende de cada uno. Muchas gracias. No, gracias, Ari. Marce Dutra. Gracias, Pablo. Ariel, muy, muy buena charla. La verdad que la disfruté un montón. A nivel local, muchas veces se pide tener el beneficio de trabajar en remoto, porque se considera muchas veces esto de que si trabajas desde casa, trabajas más holgado, más relajado y tenés tiempo y mejoras quizás tu calidad de vida. Eso es desde mi experiencia, ¿no? La pregunta es, ¿cómo manejas en tu caso el tema de los usos horarios y cuál es la carga laboral a diario que tenés trabajando con esta metodología, ¿no? Mira, a ver, yo te digo mi experiencia, la experiencia que escucho o que sé que es de todos. Primero, ¿cómo uno se organiza? Es como dije yo, nosotros estamos acostumbrados a trabajar por objetivos, o sea, uno no es que dice, me siento a las 8 de la mañana y me levanto a las 5 de la tarde, trabaja por objetivo, entonces sabe que tiene que cumplir con determinadas tareas en determinado tiempo. Esa es la organización que tiene cada uno. Después, ¿cómo se lo divide? Si vos querés ir al gimnasio a la mañana, después hacer la tarea. Si sos una persona que trabaja muchísimo un día, y los objetivos generalmente son semanales, entonces uno capaz que dice, bueno, trabajo mucho 2 o 3 días y me tomo un día más. Eso va a depender de cada uno y cómo es la manera que tiene de medir tu jefe o la persona a la cual le reportás tu trabajo. Generalmente no es que están viendo continuamente si estás trabajando o si estás online, pero sí tienen alguna manera de controlarlo, no sé cuál.
Yo generalmente a los equipos de trabajo mío no los controlo de esa manera, prefiero ver objetivos, prefiero ver que den resultados, que es en definitiva lo que yo quiero, pero a veces no. Si es atención al público, bueno, a través de internet, me interesa que esté las 8 horas ahí printando eso. Después la diferencia horaria del time zone, es buena tu pregunta, porque Estados Unidos tiene casi 6 horas de diferencia entre el Central Time, Eastern Time y Pacific Time, es un montón. Y lo que se hace ahí es, generalmente como los trabajos son por objetivo, hay un periodo de solapamiento en el cual se hacen estas reuniones, yo te decía que son las daily o reuniones de meeting, de staff, en donde se juntan todos a hablar y tratan siempre de buscar los horarios en que sean cómodos para todos. Entonces capaz que vos, por más que estés a una diferencia de -2 con el Eastern Zone o -4 con el Pacific Time, tratan de buscar, si sos parte del equipo, el horario que a vos no te sea muy malo para conectarte. Por ejemplo, en los equipos de trabajo que tenemos nosotros, que hay gente de India, ahí sí tenemos que ver, capaz que tenemos que reunirnos a las 6 de la tarde y para el indio son las 8 o 7 de la mañana o al revés. Pero bueno, eso es todo negociable y siempre se negocia. Eso despreocupate que una vez que nosotros por Argentina tenemos un solo uso horario, pero Estados Unidos está acostumbrado a tener 3 o casi 4, si tenemos en cuenta Alaska, creo, pero eso siempre se habla y se acuerda. Y encima ellos tienen cambios de horario, ¿no? Bueno, gracias Marce por la pregunta y gracias Ari. Bueno, estamos on time, estamos en horario y bueno, ahora vamos a ir a compartir una encuesta, hagan clic y después la completan tranquilos. Bueno, tenemos a Guille ahí con una pregunta más. A ver, Guille, sobre la hora entraste, dale. Hola, ¿qué tal? Ariel, gracias por la charla. Una consulta. Plataformas para aplicar para afuera, ¿qué recomiendas? Mira, hay un montón de plataformas. La verdad que yo no te puedo recomendar una en particular. Lo que yo sí te recomendaría es que tengas en tu LinkedIn actualización completa de todo, porque hoy en día lo que hace mucho y lo que hace mucho la dinámica es que te vayan a buscar. Hay mucho headhunting y mucho recruiting buscando que salen a buscar. O sea, vos podés aplicar y si no, siempre en LinkedIn hay un montón de ofertas de trabajo. La gente, ahí es donde se utiliza, te diría yo, el 90% de todo lo que es aplicable para Estados Unidos en trabajos serios. También tenés, Guillermo, que también tenés que diferenciar algo. Ojo que también hay muchos startups en Estados Unidos que buscan trabajo temporal, que son más riesgosos, que aplican en otros lugares. Entonces vos también tenés que saber dónde querés trabajar. Yo, por lo general, lo que siempre recomiendo es tener el perfil actualizado en LinkedIn y aplicar dentro de LinkedIn, buscar, que hay casi todas las grandes empresas publican ahí, o también las empresas de consultoría buscan a través de esa herramienta. Perfecto, gracias. Gracias, Guille, por la pregunta. Gracias, Ari. Bueno, ahí Flor de Marketing Steel Shops compartió por el chat una encuesta que pueden hacer un clic y después la completan tranquilos cuando nos desconectamos. Bueno, como saben, en Steel Shops promovemos la empleabilidad de las personas de más de 45 años, pero obviamente no discriminamos por edad, así que todas las personas que quieran sumarse al programa y al proceso Steel Shops sin inversión inicial y conectar con nuevos desafíos laborales están invitados. Hacen clic en steelshops.com y luego vienen, completan un formulario, enseguida nuestro equipo se va a contactar y todos los meses hay placing, hay proceso upskilling que empiezan con workshops y post-work y hay coaching laboral y muchas, pero muchas ofertas laborales. Así que los esperamos a todas y a todos en Steel Shops y los que estamos en nuestro punto óptimo laboralmente, recomendemos a las personas que todavía necesitan esa última milla para conectar con el nuevo desafío laboral y con el estado laboral deseado. Ari, gracias totales. La verdad que genial la charla. No defraudó para nada la expectativa que puse al principio. Así que muchísimas gracias por tu tiempo, por tu experiencia, por tu conocimiento y por darte tan amablemente y compartir todo esto con la comunidad Steel Shops. Muchísimas gracias. Un gusto, Pablo, y espero poder haber aportado algo. De nada, un gusto. Gracias a todas y a todos. Nos vemos en la próxima charla y los esperamos en steelshops.com. Gracias.